casa de David Aruquipa, que nos ha recibido para hacer esta entrevista. Muchas gracias, David. Eh, a ver, tú eres de profesión administrador de empresas, pero estás trabajando, has trabajado hace mucho tiempo con comunidades rurales y en el tema LGTBI. Quisiera que nos explique cómo llegaste a estos temas. Mira, es una historia fabulosa, ¿no? En realidad, toda mi familia ha sido excluida, ha sido también, si quieres, perseguida en la época de la dictadura, en los años 80. Entonces todos se fueron a Brasil. Entonces, y como yo era el menor de todos, me dicen con mi mami, vayámonos a Brasil luego, después de años, cuando ya empieza la democracia. Entonces mis hermanos empiezan a usar la música, el arte, como un instrumento de sobrevivencia allá en el Brasil, en las cataratas del Iguazú. Entonces yo vine con toda la idea, ¿no? De allá, que quiero estudiar administración de empresas para generar proyectos turísticos, administración hotelera. Entonces tenía todo una historia de ya que iba a realizarlo en el Brasil. Pero ahí me encuentro con una carrera tan ortodoxa, tan cuantitativa y tan direccionada a lo empresarial, los bancos y empresas productivas que digo, uy, no, esto no es lo mío. Y ahí se aprueba la ley de participación popular que planteaba que el Estado, que los municipios más bien tengan sus planificaciones participativas con aprobación de las comunidades, que identifiquen sus potencialidades en las comunidades, en los pueblos, y entonces yo dije, eso es lo mío. ¿No? Yo quiero estar con la gente, quiero construir proyectos con la gente, planes participativos, delimitar objetivos, reconocer el territorio como espacio, etc. Y ahí es donde mi carrera, administración de empresas, pues me ayuda a hacer gestión social. ¿No? Entonces yo más me reconozco como un gestor social y gestor cultural porque he utilizado todas las herramientas de la administración de empresas para poder generar más bien proyectos con una vida hacia adelante, con unas metas, objetivos y de cumplimiento que eso... Obviamente que al meterme en el área social, pues ha sido muy, muy interesante. Ya no era simplemente teorizar o discurso, sino ya era acción práctica, pero con instrumentos mucho más rigurosos para poder sistematizar todo lo que hacía. Entonces, es una historia larga, pero intensa, que me ha permitido estar acá y hacer las paces con mi carrera, que en un momento la había visto tan objetiva. Tú tienes investigaciones muy interesantes que has hecho aquí en Bolivia. Una de ellas es sobre la China morena. ¿Puedes contarnos los hallazgos de esta investigación? Bueno, creo que la cultura ha estado siempre conectada conmigo. Yo soy bailarín desde mis 14 años de distintos grupos folclóricos y mi sexualidad también obviamente ha sido muy visibilizada desde esta época. Ha sido muy, muy jovencito que yo a mi familia me enfrento con mi sexualidad. Entonces ya el baile, desde los ballets, ya mi sexualidad visible, ya mis comunidades que estaba construyendo en esos momentos todavía lo LGBTI no era un referente de identidades, sino eran las maricas, ¿no? Entonces ya con nuestros grupos de maricas jóvenes, si quieres, empezábamos ya a estar en espacios que abriendo lugares de encuentro y todo aquello que llegamos a constituir un movimiento muy, muy interesante que es la familia Galán, ¿no? La familia Galán para mí se convierte en el detonante político de poder ver la performatividad, el arte, ya como un proyecto político, como una propuesta política, donde el cuerpo se convierte en ese espacio de transgresión, en ese territorio de transgresión, en el primer territorio colonizado, en el primer territorio controlado, pero a la vez el primer territorio que deberíamos despojarla de esas cadenas. Entonces, por eso para mí el transformismo ha sido ese elemento central. Y ahí es donde empezamos a ocuparnos, apropiarnos de espacios públicos como las plazas, las calles de la ciudad de La Paz. Es por eso que somos tal vez un referente político para mucha gente, porque cuando se habla de la familia Galán, ven tacos, pelucas en la calle sin miedo a nadie y todo eso, ¿no? Y es ahí como ingresamos
a las fiestas populares de nuestro país desde el 2001, con un personaje muy masculino, muy, si quieres, como un jefe de los hilanderos, que es el Wapuri, pero nosotros lo feminizamos, le quitamos ese poder, generamos todo un choque hasta discursivo que nos ha tocado enfrentarnos hasta con mucha gente, ¿no? que todavía es conservadora en el tema de la cultura popular, que nos decían están tergiversando, están destrozando un personaje como es el Wapuri, pero lo hacemos. El Wapuri que se llama Wapuri Galán ahora, que desde el 2001 hasta ahora, que justamente está en la revista también de Crónicas de la Diversidad, que lo feminizamos y le convertimos, ¿no? Le damos a este personaje este poder de transformación y de transgresión. Y ahí, en ese trajín de casi 8 años, te hablo del 2009, el 2001 empezamos, el 2009, la gente ya empieza a acercarse y a decirnos, nos recuerdan a unos personajes de los 60, 70, que los amaban así como los aman ustedes, se acercaban a sacarse fotos y son las chinas morenas. ¡Oh! Nosotros pensábamos que estábamos abriendo un espacio político en la fiesta y que no había antecesoras, ¿no? No llega a ser tan arrogante en algún momento. Y es ahí donde aparecen estas chinas morenas y ahí también empieza a surgir un deseo político de conocerlas a ellas y a buscar sus memorias e historias. Es por eso que empiezo a rasguñar, ¿no? esta memoria, a conectarme con algunos personajes ya que tenían 75, 70 años y muchos obviamente habían muerto para reconstruir esa historia. El ser bailarín y el ser un personaje público me ha permitido acercarme a las chinas morenas, porque yo creo que si era un investigador X, yo creo que nunca hubiesen llegado a tener la confianza de poder abrirme sus vidas, sus baúles de recuerdos, sus álbumes de fotografías, ¿no? Entonces creo que he tenido que hacer un caminar político de visibilidad como ellas para poder conectarme en un momento de la vida a partir del 2010, para que ellas abran y en algún momento me hagan como portador de su legado histórico, de su legado fotográfico, que actualmente pues lo agarro, lo atesoro y hago que se difunda y se conozca y se devuelva y se haga una justicia con sus historias, con sus vidas y con sus memorias. Las chinas morenas son personajes transgéneros que participan en bailes de fiestas folclóricas de aquí de Bolivia, ¿verdad? ¿Puedes contarnos, para los que no conocemos este tema de la china morena, en qué fiestas folclóricas se presentan? ¿Son un grupo? ¿Son personas independientes, individuales que hacen este trabajo en diferentes regiones de Bolivia? ¿Puedes contarnos un poco más de eso? Bueno, desde los años 30 ya la danza de la morenada, ¿no? Que es una danza que tiene muchas hipótesis de trabajo, uno desde la esclavitud de los negros, que esa danza se genera con las matracas, como que emulando las cadenas y todo aquello. Y en esas épocas de los años 30 obviamente las mujeres no bailaban, no participaban de estas fiestas, sino era una fiesta absolutamente masculina. Y ya paralelo, obviamente, la fiesta de la Diablada, la danza de la Diablada, tenía su personaje que es la China Supay, el pecado de la carne, ¿no? Es todo un trabajo que se ha hecho rescatando hasta una obra teatral que actualmente se realiza en el Carnaval de Oruro, el lunes de Carnaval, donde se cuenta la historia del encuentro del arcángel con los 7 pecados capitales. Y uno de estos pecados capitales es justamente el pecado de la carne, que lo corporaliza la China Morena, que era un hombre, ¿no? Un hombre podría ser heterosexual, homosexual. La sexualidad no estaba mediada en el personaje, sino era cualquier hombre que tenía que representar ello, porque una mujer no podía, ¿no? Emular a ese pecado seductor de la carne, ¿no? Entonces tenía que ser un personaje masculino. Y en la China Morena ocurre casi algo similar,
porque es una tropa de morenos, ¿no? Estos morenos esclavizados que con la matraca tienen un movimiento que bambalean de un lado a otro, como emulando la esclavitud y ir caminando con las cadenas arrastradas a sus pies. Entonces y trabajaban en los viñedos, entonces tenía que haber otro pecado de la carne, que es la China Morena, quien hacía la representación de que todos sigan a la China Morena, ¿no? Era como que el aliciente para seguir trabajando. Y ese personaje lo hacía también un hombre, un padre de familia. Las mujeres, sus esposas les vestían porque era hasta como un honor cumplir ese rito de la China Morena, ¿no? Entonces, este personaje ha ido perviviendo por todo ese tiempo hasta que en los años 60, justamente el 68, Carlos Espinosa en el Carnaval de Oruro, que es obra maestra de patrimonio oral e inmaterial de la humanidad aquí en Bolivia, esta festividad grande del Carnaval de Oruro, pues él en esta fiesta ya incorpora el personaje porque le invitan a bailar de China Morena, pero él dice, yo no voy a bailar con este personaje, porque el personaje inicial son polleras largas, botines cortos, donde se veía la pantorrilla con los vellos, o sea, tenía que notarse la masculinidad feminizada, si quieres, ¿no? Tenía que notarse el travestismo, no podías pintarte la cara, ni rasurarte los tobillos, nada, ¿no? El personaje era grotesco, ¿no? Entonces ahí Carlos Espinosa dice, yo voy a bailar, pero no voy a bailar de este personaje. Y ahí hay la época de los años 60, fines de los 60, 70, la revolución sexual, las minifaldas, las vedettes que ya eran muy conocidas en esas épocas, Moria Kazán, Susana Jiménez, la Ninón Sevilla y otras tantas desde Cuba, México, Argentina, pues llegan a ser inspiradoras de este Carlos Espinosa, marica reconocida en Oruro, que dice, no, yo voy a hacer de la pollera la mini pollera, porque estaba conectada también con la moda de ese momento. Las botas largas que suban hasta encima de la rodilla para ocultar justamente la masculinidad de los tobillos y los vellos, y ya empezar a utilizar medias red, que son muy de vedette, ¿no? Utilizar esos cancanes de pollerines, cosa que las vedettes también utilizaban, las rumberas, ¿no? Entonces los cancanes, los corsés muy fuertes en la cintura para justamente emular esa cintura y que toda la carne, la grasita que tenemos aquí a los lados, pues puedas emular que tienen senos, ¿no? Porque ella decía, nos hacíamos tan fuerte que teníamos senos y que aquí tenía que parar la botella para que sea un buen transformismo, ¿no? Entonces, y ahí las mangas, también las mangas largas y plato, ¿no? Esas redondas que esas épocas se utilizaban en los años 60 y 70, y ese personaje pues es el personaje de la China Morena, que es distinto, ¿no? Al de la morena ñaupa de antaño, sino ya se convierte en un personaje marica, en una estética marica, de vedette marica, ¿no? Entonces, ahí la gente ya iba a ver las morenadas más para ver la erótica de las chinas morenas maricas, ¿no? Que en muchos casos nos cuentan, pues generaban hasta peleas con las mismas mujeres, las esposas, porque los maridos estaban detrás de ellas, la gente estaba detrás de ella, todas querían abrazarlas a las chinas morenas. Entonces este personaje se convierte en un personaje altamente sexualizado, y de acuerdo ya también a muchos análisis y trabajos con las mismas compañeras, estaban ellas revolucionando la sexualidad en nuestro país desde las fiestas populares, desde un espacio público, ¿no? Entonces estaban rompiendo con este tema de estar relegadas en un espacio privado para reunirnos entre maricas, estaban saliendo a un espacio público con su corporalidad travesti y decir, no, yo soy travesti, y sin máscara, sin nada, porque el personaje tiene máscaras, ellas se sacan la máscara, empiezan a utilizar maquillajes fuertes, pelucas rosadas, amarillas, verdes, entonces llegan a ser un personaje realmente drag queen en los años 60, donde ni siquiera el término se había inventado. Entonces ahí creo que es importante darle esa connotación a este personaje, porque ha sido un personaje revolucionario en su época, ha sido un personaje que ha generado hasta malestar en el conservadurismo de la sociedad boliviana, orureña, paceña, que ha tenido que pagar con la expulsión en el año 74 por esa irreverencia también de su presencia.
Una de ellas, Barbarella, que es tal vez el referente más importante, el 74, cuando la dictadura está empezando, cuando Hugo Banzer Suárez, presidente de facto, de ese entonces dictador, tiene que acercarse al pueblo, y acercarse al pueblo para tener votos, para tener respaldo, era ir a sus fiestas populares. Entonces va a la fiesta popular del Gran Poder y la Barbarella estaba ahí toda marica, toda travestida, se acerca y no sabemos si realmente nos reconoció, porque según los historiadores, la gente que estaba ahí dice que no reconoció que era marica, pensó que era una mujer, pero una mujer de 1,85, o sea, era como que medio imposible no poder ubicarla, ¿no? Y mucho más si era Barbarella. Se acerca y le da un beso. Ese beso para nosotros tiene una connotación altamente política, porque es, uno, el beso de besar una dictadura con un beso marica, es de besar, ¿no?, a un dictador y si quieres bajarle de ese poder, pero también a veces ha sido el beso de la prohibición, porque desde el año siguiente se ha prohibido, y muchos dicen que es por resolución y por decreto, pero nunca he encontrado ese documento y nadie ha encontrado ese documento. Creemos que es un invento también de la memoria larga, ¿no? Que había la prohibición y ha habido una persecución a las travestis después de ese 74, cosa que poco a poco han dejado de bailar en estas fiestas principales, pero nunca dejaron de bailar porque empiezan a expandirse a otras fiestas rurales de Bolivia, que esa es otra historia. Aquí en Bolivia han trabajado mucho el tema de la población LGTBI en zonas rurales, ¿no? Yo conocía el libro de Edson Hurtado sobre indígenas homosexuales. Ahora me has hecho conocer algunas otras publicaciones que han salido aquí. Esta llamada Reflexiones sobre diversidades sexuales y de género en comunidades indígenas de Bolivia. Y esta otra que es diversidades sexuales y de género en pueblos indígenas del oriente boliviano. ¿Puedes contarme el contexto en el que aparecen estas obras y qué cosa es lo que están planteando? Justamente todo está conectado, porque al reconocer a las chinas morenas y a entender y analizar etnográficamente cómo las recibían en las fiestas populares, pues estas fiestas populares, el Gran Poder, es una fiesta que tiene códigos urbanos y rurales, ¿no? Porque el barrio donde se desarrolla esta fiesta es un barrio de la periferia paceña. Para entonces era un barrio de puros migrantes campesinos a la ciudad, y era un barrio donde vivían artesanos, comerciantes, maricas. Entonces la concepción de la marica pues era otra. Era un elemento de la buena suerte, era un elemento que tenía que estar en la festividad, y esos son, si quieres, construcciones teóricas desde los mundos indígenas. Entonces ahí era, entonces entender no solamente que bailaban lindas las chinas morenas, o en otra danza que es la huila en la Cuyahuada, pues eran personajes así como hasta que caía toda la mala suerte que pueda haber en el sistema, caía en este personaje. Entonces nos protegía todo el grupo, ¿no? Entonces era una comprensión que se tenía de que tenía que haber un personaje marica para que pueda llevarse toda la mala suerte del grupo, ¿no? Entonces era hasta como una antena, si quieres, ¿no?, donde caían así todos los males. Entonces ese personaje existía. Y ahí nosotros quisimos entender y profundizar un poco más entonces, ¿cómo se comprende, se entiende en los pueblos indígenas las sexualidades y las identidades de género? Y ahí entramos a procesos lindísimos de reflexión sobre la comprensión de las travestis, ¿no?, de los personajes homosexuales en las comunidades indígenas, pero ya desde una concepción y desde una autoidentificación propia, que son los Ewas, ¿no? El Ewa es un personaje en las comunidades indígenas
como el de doble espíritu, el que está al medio de entender la vida de una mujer y de un hombre, y éste tiene la posibilidad de comprender estos dos mundos. Entonces es como es el doble espíritu que le llaman en el norte, ¿no? En Estados Unidos. Es como este personaje que es conector entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Entonces, obviamente era un personaje ritual en las comunidades indígenas y que era importante para poder conectar estos dos mundos. Entonces ahí empezamos a entender y a decir, ¿no? Hay que profundizar más estos estudios, y ahí surge Reflexiones de las diversidades sexuales en comunidades indígenas, el 2003, imagínate, ya son casi 16 años, o unos 6 años atrás más bien, ¿no? Entonces, claro, entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando justamente de profundizar estos trabajos que ahora poco a poco ya están empezando a visibilizarse también personas LGBTI de distintas comunidades indígenas. Y yo creo que esto lleva un trabajo hacia adelante muy interesante. Hay mucho cuestionamiento al respecto, porque muchos tal vez pueden pensar que en las comunidades indígenas hay gays, lesbianas, trans, bisexuales. Yo no creo eso. Yo creo que en las comunidades indígenas, que en los pueblos indígenas o naciones indígenas hay formas de entender las sexualidades, y hay formas de construcción de identidades de género, y hay formas de autonombrarse en esas mismas comunidades con otras identidades. Entonces las Ishras, ¿no? Las Catuy, las Mushes en México, las Verdache, son construcciones de género de sus comunidades indígenas, y en nuestros países, ¿no? En Perú, en Bolivia, que eso debemos profundizar, seguramente hay muchas formas de autonombrarse, de entender las sexualidades, y creo que eso va a enriquecer nuestro diálogo como movimientos con las comunidades indígenas. Hay mucho trabajo que hacer, y seguramente hacia adelante vamos a estar, ¿no? Compartiendo muchos más espacios de reflexión. Estos han sido los primeros ovillos, ¿no? Que estamos desatando para poder entender este amplio y también complejo, ¿no? Que es la sexualidad en nuestros pueblos. Una de las cosas que me parece interesante en estos trabajos elaborados por organizaciones no gubernamentales aquí en Bolivia es este cuestionamiento que hacen de una práctica de los profesionales que investigan las tradiciones, hablan de tradiciones inventadas como el chachahuarmi. ¿Puedes explicar qué es el chachahuarmi, cómo lo ha incorporado el gobierno y cuál es el cuestionamiento que se le hace? Bueno, el chachahuarmi, desde el momento que nuestro país se convierte en un país, en un estado plurinacional, reconoce a 36 culturas, 37 en realidad, incluidos los afrobolivianos, pues entonces empieza a generarse como la cosmovisión aymara, la cosmovisión de los pueblos indígenas, ¿no? Y eso también hay que cuestionarlo, porque cada pueblo tiene sus propias cosmovisiones, y no todos los pueblos tienen la misma mirada de entender hombre-mujer, reciprocidad, complementariedad entre el uno y el otro, el chacha y huarmi, como si fueran la misma mirada binaria, sin reconocer la diversidad existente. Entonces, esos discursos para nosotros como colectivo que reflexiona las sexualidades, pues tiende a ser también nuevas formas, ¿no? De opresión, nuevas formas de discriminación y exclusión, que en las comunidades indígenas mismas se está generando hasta formas de justificar y reforzar estos discursos coloniales, o de conformación de estructuras coloniales que la misma iglesia hizo en las comunidades, de separar a las familias entre mamá, papá y sus hijos, ¿no? Para quitar el poder, a ese poder del lazo entre la comunidad y la diversidad existente. Entonces yo creo que hay que generar siempre esa duda de estos conceptos, las cosmovisiones indígenas. Yo creo que hay que ponerlas en cuestión, y desde acá también, y en el texto hay un documento interesante de Silvia Rivera, que hace justamente ese análisis y pone en cuestión y en tensión el chachahuarmi famoso, ¿no? Porque este chachahuarmi nos lleva a la misma mirada que los grupos conservadores nos plantean.
hombre y mujer, y el matrimonio entre hombre y mujer, porque han sido creados y esa es la naturaleza de la vida. Entonces, dejando de lado todas estas otras formas de construcción de cuerpos, de vidas, de sexualidades, de familias y de amor, ¿no? Especialmente. Y es por ello que para nosotros, más que un interés, si quieres, hasta exótico de entender las sexualidades en las comunidades indígenas, es justamente generar este diálogo para no entramparnos en posibles discursos que se conviertan luego en colonizadores de otras formas de vivir la sexualidad. Muy bien, David. Muchísimas gracias.